Saludos, teleaudiencia, al aire, nueva edición del programa El Tribunal de la Tarde. Así es, Julio. Tú sabes que en la tarde de hoy iba a ser conocida la coerción a los presuntos encartados en este caso, y la gente estaba esperando, ya había habido 2 posposiciones y la gente estaba ansiosa de ver qué iba a pasar. Una expectación. El juez Francisco Ortega llegó esta tarde, señores, y para sorpresa de la mayoría de entendidos en el caso, ha dictado coerción a todos los implicados, pero de diversas escalas. Tenemos el listado aquí, Julio, para proceder a leerlo. Sí, vamos a ha dictado 1 año de prisión preventiva al imputado Ángel Rondón en la cárcel de La Victoria, 9 meses a Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga en Najayo, 6 meses a Temístocles Montaz, André Bautista y Rudy González, también en Najayo, César Sánchez y Máximo de Olio, 3 meses en Najayo, y Radamés Segura y Roberto Rodríguez, prisión domiciliaria. En el caso de los 3 legisladores, Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, presentación periódica y una multa de 5 millones de pesos. O sea que esta ha sido el dictamen del juez. No se dieron, Julio, mayores detalles del por qué cada una de las condenas, sino que simplemente se procedió a leer el dispositivo de la sentencia y los condenados tienen 20 días para apelar, pero mientras tanto serán conducidos a sus respectivas cárceles. De hecho, se explicó que en lo adelante se iba a presentar la motivación por escrito, o sea, qué fue lo que llevó al juez a tomar ese tipo de medidas. De hecho, se ha caracterizado él por ser un juez pragmático, práctico, un hombre que por lo menos no le gustan que le redundeen, que mareen, que den enormes discursos, sino como las cosas prácticas, sí, así lo ha demostrado. Mucha gente se esperó ahí cuando se sentó a esperar, pensaba que habría una motivación, que se tomaría mucho tiempo, sin embargo esa fue la decisión. Elvin, vamos rápidamente a las diferentes reacciones. Ya conocida la noticia de estas medidas de coerción. La primera es la del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Vamos a ver si por favor nos ayudan con las imágenes. Dice que la ha calificado como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la sentencia emitida por el juez de instrucción Francisco Ortega, que declara complejo el caso y que dispone la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que hasta el momento ya la gente conoce y han sido identificados, cada uno con diferentes, con lo que varía es el tiempo, ¿verdad? Lo que varía es el tiempo, aunque en el caso de los legisladores fue fianza, de los 3 legisladores imputados, los otros fueron domiciliarias y otros ya prisión preventiva. Ahí están las declaraciones del procurador. Vamos a escucharlo. No hay audio. De todos modos dice que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados por los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación de falco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que son parte de las implicaciones de las imputaciones que hizo el Ministerio Público. Elvin, ¿tienes la reacción de Ángel Rondón? Sí, Ángel Rondón, ustedes saben que las medidas más severas. Después que le fue dictada esta medida de coerción a los implicados, ellos tenían que regresar de la Suprema Corte de Justicia al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva nuevamente, donde han estado pues en calidad de detenidos durante la última semana. Al regresar, todos obviamente, como era natural, iban cabizbajos, se sentían enojados, no querían hablar con la prensa. El único que se detuvo a dar una declaración fue Ángel Rondón al momento de regresar al Palacio de Justicia. Incluso
el oficial de policía que conducía a Rondón le manoteaba para que ingresara al Palacio de Justicia, y Rondón le hacía seña de que lo dejara hablar. Rondón textualmente dijo lo siguiente: ahora es que empieza el pleito, ya yo tengo 1 año en la costilla. El juez ha sido tan irresponsable como la Procuraduría. No tiene ninguna prueba y se lo hemos manifestado. Si la justicia es la presión social, entonces debieran poner los procuradores la presión social. Irresponsables todos. Bueno. Eso dijo Ángel Rondón al llegar de regreso al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva esta tarde, donde tendrán que esperar ya una serie de protocolos, la orden de conducencia a los distintos penales, a donde han sido enviados, pero ellos tienen, como les decía al principio, 20 días para apelar, pero en lo que la chava y viene, ahí hay muchos casos, Julio, que estaremos analizando, porque después de ver esa audiencia de anoche, la barra de abogados de algunos de ellos, los errores y debilidades que había presentado el Ministerio Público en esta primera fase, uno entendía que quizás habían algunos de ellos, no que iban a quedar en libertad pura y simple, pero sí con otra medida de coerción. Bueno, entonces, por ejemplo, el caso de Temo... La gran mayoría ahora mismo se siente sorprendido, sí lo han expresado incluso hasta juristas especializados en la materia y radicales en estos temas, incluso más afines hasta con los verdes, dicen sentirse sorprendidos algunos porque en la forma como el Ministerio Público presentó las pruebas, las pruebas, las acusaciones en contra de ellos y cómo la barra de defensa de ellos se defendieron, ¿verdad? Y descalificaron, demostraron que el Ministerio Público estaba equivocado. Se entendía que por lo menos un grupo de ellos podría hoy estar en su casa sin ningún tener otras medidas. O por lo menos otro tipo de medida mucho que más no flexible. Fuera la prisión preventiva. Sin embargo, en cierto sentido podríamos decir que ninguno se salvaron de eso medidas es coercitivas, porque incluso hasta los legisladores que gozan de, no puedo decir que gozan, sino porque es un privilegio que lo establecen. Miren a Rondón leyes, aquí. Sí. Vamos a ver si hay audio. Pónganme el audio. A ellos se le dictó no hay fianza, audio. Se le dictó fianza. Bueno, incluso, pero miren aquí cómo Rondón se detiene para hablar y el policía lo sigue hablando y él se detiene. Ahí sí. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver si escuchamos, por favor. Bueno, nos No confirman hay retorno. Cuando tenga retorno. No hay retorno. Entonces, como la Procuraduría han sido tan irresponsables porque ellos no tienen ninguna prueba y se lo hemos manifestado a todos, no tienen prueba. Entonces, si la justicia es la presión social, entonces debieran ponerle a los procuradores la presión social, irresponsables todos. Esas fueron las declaraciones del señor. Bueno, ahí está Julio. Tú sabes que en cuanto a los debates nunca cesaron, que a pesar del pleito estar en manos de la justicia, no dejaba de tener ribetes e implicaciones en términos políticos, sobre todo por la coyuntura que está viviendo el país en estos momentos. Sí, ha de entender que quizás el mismo juez, en el caso también el Ministerio Público, en cierto sentido, estuvo viciado por el tema de la decisión política. Pudiéramos analizar el tema desde muchas perspectivas. Yo de todos modos, lo más que pudiera decir de manera breve, por razones de tiempo, es que quizás al no poder probar la implicación de por lo menos mayoría de ellos en un principio, dijeron vamos a condenarlo, es decir, mientras tanto vamos a tomar este tipo de medidas y ya al final pase lo que pase, el palo está dado. O sea, yo lo veo en ese sentido, es la lectura que le doy, porque en base a los elementos probatorios en principio no lo veo como, no lo noté convincente para tomar este tipo de medidas. Para uno cuestionar, por ejemplo, en este caso la decisión de un juez, es difícil, y más sobre todo un juez de la trayectoria y el prestigio de Francisco Ortega, pero cuando tú analizas en contexto, yo por ejemplo me he estado leyendo el expediente todos estos días, me trasnoché viendo las audiencias, cuando tú analizas el marco en sentido general y la petición del Ministerio Público de 18 meses de coerción para todos, sabiendo que la acusación era de distintas
características para los implicados, pero ellos pedían 18 meses para todos. Sí. Yo puedo concluir de manera muy personal que el juez también, en un sentido, se dejó tocar por la presión social, sí, porque fíjate cómo le dicta medidas distintas a cada grupo de los implicados, a unos 3 meses, a otros 6 meses, a otros 9 meses y a Rondón 1 año. O sea, eso es en resumen decir... Un bajadero. El Ministerio Público y Justicia está consciente que va a ser difícil probarle, por lo menos a la mayoría de esa gente que sobornaron o que están implicados. Pero mientras tanto... No, es un aliciente mediático. La gente es un calmante social. No, la gente está celebrando. La gente tiene gente preso, tiene incluso, como dijo, tenían peces gordos presos, eso gente de mucho peso en términos políticos. Y hay que decir, Julio, y ser responsables para finalizar, que quizás desde el punto de vista hacia la gente está celebrando hoy. Qué bueno, por fin se siente una jurisprudencia, por primera vez caen políticos corruptos. Y de cara a la sociedad, esto es un paso de avance, que lo es sin lugar a dudas, pero políticamente esto baja la tensión un poco. Sin embargo, lo que puede degenerar de este dictamen, políticamente hablando, es algo que no se puede pronosticar, porque ya hay gente, por ejemplo, Temístocles, 6 meses de cárcel, o sea, lo que puede degenerar de ahí, lo que Temo puede hablar, Temo fácilmente dice lo que es y lo que no es. Y Rondón, ya ustedes oyeron lo que dijo. Bueno, Rondón son temas ya, las diferentes reacciones políticas. Bueno, precisamente hoy tenemos una audiencia interesante. Hoy coincide bajo este tema, incluso está bien caliente de Odebrecht. Bueno. Estaremos conversando con el vocero del bloque de los diputados del PLD, es el ingeniero Gustavo Sánchez, y sin duda que se nos impone este tema y este es el que traeremos para conocer de su punto de vista hasta la fecha de lo que ha decidido el juez, la justicia dominicana con relación al tema del caso de Odebrecht. Vamos a la pausa, los dejamos con el resumen, las principales noticias, y luego bajamos a piso a nuestra audiencia. La Autoridad Metropolitana de Transporte prohibió a sus agentes fiscalizar a los conductores que transiten en vehículos con cristales tintados, debido a que la nueva Ley 63-17 sobre movilidad y transporte terrestre, tránsito y seguridad vial no estipula dicha infracción. La información está contenida en un memorándum firmado por el director de la AMET, Frener Bello Arias. Desde hace varios días, los agentes de AMET comenzaron a fiscalizar a los conductores de vehículos con cristales tintados, situación que ha provocado reacciones adversas, tras considerar la acción como ilegal. De acuerdo a la resolución 02-14, los propietarios de vehículos pueden utilizar tintados en los cristales laterales en la parte trasera, siempre y cuando no afecten la visibilidad total hacia adentro del mismo. Integrantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana manifestaron su consternación frente al caso de corrupción administrativa generado por los sobornos de Odebrecht y demandaron acciones urgentes de todos los sectores para erradicar ese flagelo. El presidente del CAR, Miguel Surún Hernández, explicó que la Junta Directiva de la institución aprobó hacer un llamado a los empresarios, políticos y a la sociedad en su conjunto para sumarse a un gran acuerdo nacional contra la corrupción y la impunidad. Ese acuerdo obligatoriamente tiene que partir de la premisa de la realidad de la falta de fiscalización de las actividades políticas como componente que incentive el uso y abuso de los fondos públicos que se inyectan en las campañas electorales. Surún Hernández dijo que se debe garantizar la existencia de un régimen de consecuencias para los corruptos, lo cual solo puede lograrse con un sistema de justicia conformado por jueces y fiscales con verdadera independencia funcional y administrativa, aprobando las garantías laborales que los protegen contra represalias por las decisiones que tomen por los casos de que son apoderados. El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició hoy la segunda audiencia del juicio que intenta establecer si hubo irregularidades en la campaña que la destituida Dilma Rousseff y el actual mandatario Michel Temer compartieron en 2014. El proceso, suspendido en abril pasado y retomado este martes, pudiera llevar a despojar a Temer del poder que asumió el año pasado, después de que Rousseff perdiera el cargo en un juicio político
en que fue responsabilizada de irregularidades fiscales. La primera de las audiencias fue dedicada a escuchar los alegatos de la acusación y el descargo de las defensas que Rousseff y Temer, hoy completamente enemistados, ejercen por separado. La acusación fue contundente y afirmó que existen incontables elementos y testimonios que desde su punto de vista prueban que la campaña de ambos constituyó un innegable abuso de poder económico y político, lo que debería llevar al tribunal a anular la victoria de Rousseff y Temer en las urnas. Finalmente, un avión militar con 104 personas a bordo se estrelló hoy en el mar de Andamán tras partir de la ciudad de Majek, en el sureste de Birmania. Los efectivos desplegados en tareas de rastreo han encontrado parte del fuselaje de la aeronave en las aguas cerca de la ciudad de Dawi. El ejército birmano indica que los militares perdieron la comunicación con el aparato de manera abrupta pasado el mediodía, a unos 100 kilómetros al norte del punto de partida. El avión transportaba 90 pasajeros, entre militares y familiares de soldados, y 14 miembros de la tripulación. Al menos 6 barcos de la Marina y 3 aviones participan en una misión de búsqueda y rescate de posibles supervivientes.